¿Se acuerdan lo que les dije hace unas semanas respecto al texto del Salmo 23, donde dice, unges mi cabeza con aceite? ¿Se acuerdan de la enseñanza? Cómo los pastores de los animalitos les ponen aceite en sus orejas, en su nariz, para evitar que los insectos los molesten y los lastimen. Y decíamos, Dios unge nuestra cabeza con aceite, con su palabra, con su espíritu. La palabra que vamos a recibir en este momento se tiene que recibir espiritualmente. Claro, nuestro medio es el cuerpo, pero nuestros oídos espirituales tienen que estar dispuestos. Acuérdense que en este momento empieza una batalla. Esos insectos acá puede ser que te empiecen a adormecer, que te empiecen a distraer. Entonces vamos a batallar todos, vamos a luchar todos. Y el primer paso que damos en esta batalla es pedirle a Dios, pedirle a su Espíritu, que unja nuestra cabeza, todo nuestro ser, nuestros sentidos físicos y espirituales con su Espíritu para que su palabra pueda entrar directamente y sin ningún obstáculo, y como es, ¿de acuerdo? Vamos a pedirlo. Entonces, ahí en tu lugar, te voy a pedir, por favor, que de manera individual, por tu propia voluntad, hagas esta oración. Y vamos a comenzar. Padre, te damos muchas gracias porque tú estás haciendo algo, como lo cantábamos, tal vez muchas veces no vemos lo que estás haciendo, pero hoy hemos declarado a través de estos cantos en los que afirmamos nuestra fe, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Y yo te doy gracias porque tú lo estás haciendo en cada persona y en cada área de su vida. Te ruego que todos acá seamos sabios al escuchar, recibir y poner en práctica tu palabra, el consejo de tu palabra, que te creamos a ti. Hoy que tú tienes un mensaje, como cada mensaje que tú nos das es tremendo, te pedimos que unjas nuestro ser, nuestra cabeza con ese aceite precioso de tu Espíritu Santo. De tal manera que la verdad que tú quieres darnos, las verdades que tú quieres darnos, sembrar en nuestro ser, tengan el fruto esperado, el fruto que tú quieres, el fruto que tú deseas, que se produzca en nosotros. Que a través de ese fruto realmente haya cambio, transformación en nosotros. Que no seamos los mismos, que estemos en un constante cambio y transformación como barro fresco en tus manos, y que no caigamos en ese religiosismo mortal que nos haga simplemente tener acciones, rituales, sin que haya una transformación en nuestras vidas. Líbranos de ese mal, Padre. Te lo ruego, y por eso pongo en tus manos a tu iglesia, para que levantes, que liberes, que abras las prisiones, cualquiera que sea, y rompas las cadenas, cualquiera que sean, que nos detengan, que nos estén aprisionando en una desobediencia, en una incredulidad que finalmente va a o estará haciendo estragos terribles en nuestra vida. Queremos tu bendición, queremos tu libertad y por eso estamos acá. ¿Alguien puede decir amén a eso? Que ustedes lo quieran en sus vidas. Y pedimos esto y nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Y por eso creemos que hoy tú vas a responder a esta oración que te estamos haciendo. En tu nombre, Jesús. Amén. Tengo una pregunta profunda el día de hoy para ustedes. ¿Alguien sabe por qué los ángeles no pueden ver la televisión?
¿Sí sabían eso, que los ángeles no pueden ver la televisión? ¿No sabían? Bueno, los ángeles no pueden ver la televisión. Y la razón de esto es porque Dios tiene el control. Hemos escuchado cualquier cantidad de veces esta frase, ¿no? Dios está en control. Y también, incluso hasta la decimos, ¿no? Como una especie de consejo, ¿no? A familiares y amigos les decimos a las personas, Dios está en control. Muy bien, cuando nosotros decimos que Dios está en control, lo cual es una verdad, es una forma de explicar la providencia de Dios. Recuerden que la providencia de Dios no es una cuestión solamente de provisión material o provisión económica. La providencia de Dios quiere decir que Él hace mover, Él dirige todos los eventos, todas las cosas que suceden, todos los eventos de la vida hacia una dirección en línea con su plan perfecto. Su plan es eso, es así, es perfecto. Y esta providencia no se limita a su pueblo nada más. Por ser un pueblo especial o su pueblo especial, podría haber una providencia especial hacia nosotros, pero lo cierto es que todos los eventos mundiales, todos los eventos de todas las personas a lo largo de todo el planeta y de toda la historia, están dirigidos están dirigidos por Dios, desde los eventos de las grandes potencias, como hoy podemos pensar en una guerra, hasta el cabello que se te está cayendo en este momento de tu cabeza. No solamente está dirigido por Dios, sino está dirigido hacia un propósito final que tiene que ver con su plan. Teniendo esto en mente, hoy vamos a hablar de la providencia en este sentido del control, para que lo podamos entender mejor. Y vamos a ver 3 contrastes aterradores. Yo espero que estos contrastes nos puedan sacudir lo suficiente como para que podamos elegir estar siempre en el lado correcto, precisamente de la historia. En 2 ocasiones, Dios puso en el corazón de reyes idólatras, reyes que no lo conocían, dejar ir al pueblo, a su pueblo, después de haber sido llevados en cautiverio. Esto no sucedió en Egipto. ¿Se acuerdan que por el contrario, el faraón había endurecido su corazón? Y Dios había permitido que el corazón del faraón se endureciera. O sea, ahí podemos ver un ejemplo de un necio que no escuchaba. Pero después de haber sido conquistado y llevado a Babilonia cautivo, en el paso del tiempo, Dios hizo que 2 reyes de esos que los tenían esclavizados, de ellos surgiera el dejarlos ir. La primera de ellas fue en tiempos de Esdras. Ustedes en su Biblia tienen un libro llamado Esdras, por ahí del año 538, antes de Cristo. Entonces, el rey los deja salir, pero muy pocos regresaron. Cuando decimos muy pocos, estamos hablando de 50,000 aproximadamente. Y esas personas pudieron reconstruir el templo porque el propósito de Dios era que su pueblo fuera libre para ir y reconstruir la ciudad, pero tenían que empezar por el templo. Y esto, esos pocos que regresaron a Jerusalén con muchos problemas, ahorita lo vamos a ver, pudieron reconstruir el templo, pero no la ciudad. Fue hasta tiempos de Nehemías, 70 años después, cuando el siguiente rey vuelve a dejar ir al pueblo hebreo. 50,000 aproximadamente. Entonces, esa pregunta estaba muy presente, esa pregunta que nos hemos hecho nosotros ahora. Y que vean cómo sigue estando vigente esa pregunta. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? Bueno, la Biblia nos dice dónde estaba. Estaba acomodado,
con sus cautivos, con sus cautivadores o esclavizadores. Estaban mezclados en la cultura de ese entonces. Estaba diluido en su fe. Estaba hecho conforme a la nación que los derrotó, que mató a sus hijos. Imagínense nada más qué terrible. O sea, habían matado a sus hijos y ellos se acomodaron allá. Los tenían cautivos, los tenían sometidos, pero ellos se habían acomodado. Eran el pueblo especial de Dios, como lo aprendimos acá. Eran su especial tesoro, eran la riqueza de Dios, pero ellos prefirieron ser nadie, aceptando las migajas que caían de la mesa de Jerjes y de los demás reyes. Prefirieron ser rémoras de un reino terrenal. Cuidado con esto, que ser ciudadanos, que ser hijos y embajadores del reino celestial. Pero recordemos lo que decía en un inicio, Dios siempre tiene el control. Y su providencia dirige todas las cosas, todos los sucesos, todas las personas, todas las decisiones que toma cada persona y las circunstancias para su plan, cumplir su plan y sus propósitos perfectos. Entonces, para entrar al libro de Esther, vamos a analizar estas tres contrastes, tristes, lamentables, pero que también nos van a mostrar el amor y la fidelidad de Dios para con su creación. El primer contraste que vamos a ver es el pueblo de Dios y un rey pagano. Y ahorita van a ver por qué hablamos o por qué menciono esta palabra contrastes. Dios le ordena a su pueblo que regresara a Israel, concretamente a Jerusalén, con el objetivo de reconstruir el templo. Toda la ciudad había sido destruida. Lo primero que destruían era el templo, y el que habían destruido era el templo de Salomón, ese templo glorioso que nunca más se ha vuelto a repetir. Ahora, ya de por sí era maravilloso que Dios permitiera que su pueblo fuera libre nuevamente. Pero la forma en la que lo hizo fue esa forma gloriosa. Vamos a ver, Esdras capítulo 1, versículo 2, Reina Valera contemporánea dice, así dice Ciro. Ciro era rey de Judá, era rey de Israel, no, era rey de los persas. Y los persas, si ven la historia ahí se van a dar cuenta de la cantidad enorme de dioses y de ídolos que tenían. Bueno, pues así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos. Es como si hablara Putin o si hablara Biden, ¿no? Me ha dado todos los reinos de la tierra, adoración, reconocimiento a Dios. Y luego miren, ¿qué dice ahí? Y me ha tremendo. ¿A quién le ordena Dios reconstruir el templo? A un rey pagano, a Ciro. El templo que está en Judá. Y luego miren, si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, vayan, que su Dios los acompañe y vuelva a Jerusalén. Entonces la orden de reconstruir el templo a Ciro, fíjense qué cosa tan impresionante. Es como si de repente aquí se parara un chamán, un líder de los brujos, a dirigirlos a ustedes, que son el pueblo de Dios, a evangelizar y hablar de Jesucristo. ¿Se imaginan eso? O sea, entiéndanme que eso estaba haciendo una bofetada al pueblo. Ya para que alguien dijera, espérense, ¿cómo que Ciro? Vean lo que es la providencia de Dios, porque a Dios nada lo detiene. Por eso dice Jesús, si tú te callas, las piedras hablarían. Y aquí tienes una piedra. Y dice, la orden es, me ordenó reconstruir el templo, así que los judíos regresen a Jerusalén. Ahí está la orden. Para reconstruir el templo del Señor. Dios de Israel, pues solo es Dios. Está hablando un pagano. Ahora mira, fíjate en esto. Dice, todos los que se queden
sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles. Además de las ofrendas voluntarias para el templo que está en Jerusalén. Ciro reinó 70 años antes que Asuero, el rey que vemos en Esther. Y no le ordenó a ningún judío. ¿Por qué no le ordenó a ningún judío que fueran a reconstruir, que dirigiera el regreso, la liberación y el regreso? Porque Dios estaba haciendo la misma pregunta: ¿dónde está mi pueblo? Estaban acomodados. Se le ordena a un rey idólatra. Todo el pueblo estaba diluido, desaparecido, hecho al estilo de los persas. Quiere decir que ya no buscaban a Dios. Quiere decir que ya no lo adoraban, ya no lo reconocían. Se habían desaparecido casi, y ahí la palabra casi nos da un poco de respiro, casi por completo. Entonces aquí tienes este primer contraste. El pueblo que Dios le dijo, tú eres especial, desaparecido casi por completo. Y un rey ajeno que estaba más cercano a Dios que ningún judío. ¿Te imaginas? Ya pasó. Ahí está el referente. Puede volver a suceder. ¿Qué hace Dios? Dios utiliza la autoridad de este rey para ordenarle a su pueblo salir de Persia y regresar a Israel y reconstruir el templo. Pero Dios también contempló en su providencia que iba a haber gente que no iba a regresar. Y que iban a ser la gran mayoría de los que iban a decir no. Entonces, esta parte de Dios, esta virtud de Dios de prever que iban a quedarse muchos, al contemplarla, también le da la instrucción al rey para que le dé la orden a esas personas que les dieran dinero, oro, plata y todo tipo de recursos a los que se iban a quedar. Les dice, ayuden a los que se van con todo bien y riqueza material. Les daba el dato, vamos a ver dónde está el dato bíblico de cuántos regresaron. Eso está en Esdras capítulo 2, versículo 64. Dice, el total de la comunidad que regresaron, se está refiriendo a ellos, era de 42,360 personas. Sin contar a los siervos y siervas, que sumaban 7,337 personas. O sea, casi 50,000, ni siquiera llegaba a 50,000. Entre los cuales había 200 cantores y cantoras. Miren, ahí están, ¿no? Esta comunidad, vamos a ver ahorita, o sea, fueron los que quisieron regresar, pero necesitamos poner a estos 50,000 en contexto. De Egipto salieron cerca de 4 millones de personas. De Egipto. Obviamente con el paso de los años, de los siglos, porque aquí ya estamos en el siglo V antes de Cristo, pues obviamente tuvo que haber una multiplicación en la tierra prometida. Lo cual quiere decir que al cautiverio, a Babilonia, fueron varios millones de personas, donde también se multiplicaron. Digamos que por lo menos el doble, contando a pues los que morían, ¿verdad? Entonces, si contamos entre 10 y 11 millones de judíos que estaban en Persia, en esas regiones, cautivos, y vemos que regresaron 50,000, pues es una minoría. Y es una minoría muy pequeña. Y alguien podría decir, sí, pastor, pero los demás les dieron dinero. Ayudaron a la reconstrucción del templo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Esto es otra parte de la enseñanza de la providencia de Dios. Les voy a pedir por favor que digan en voz alta providencia de Dios. Y ahora digan voluntad de Dios. ¿Ok?
Ok, otra vez, providencia y voluntad de Dios. Les pregunto a ustedes, ¿cuál era la voluntad de Dios para su pueblo? Que regresaran a reconstruir. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Que fueran libres del cautiverio, para que se limpiaran de toda influencia cultural, espiritual de Persia y regresaran a reconstruir el templo, lo cual quiere decir que regresaran a adorar. El primer paso en la reconstrucción es la adoración a Dios. O sea, poner a Dios en primer lugar. Cualquier obra de reconstrucción se tiene que reconstruir la adoración. Ese podría ser un gran objetivo para el ministerio de adoración, reconstruir la adoración. No que no lo esté haciendo, claro, pero podemos ir a más. Ahora, esa era la voluntad de Dios. La providencia de Dios contempló la resistencia de la grandísima mayoría y usó de esa resistencia. Sabía quiénes iban a decir, no, yo no regreso, estás loco. Dejar aquí todo lo que tenemos, si la estamos pasando requete bien aquí en Persia. ¿Para qué vamos a dejar toda esta comodidad? Bueno, Dios contempló esa resistencia para proveerles a esos 50,000 de los recursos para que regresaran y empezaran la reconstrucción. Entonces te hago la pregunta, ¿tú dónde quieres estar? ¿En el centro de la voluntad de Dios o siendo un instrumento de la provisión de Dios nada más? Porque una cosa es que cumpla su plan y otra cosa es que Él use de tus malas decisiones para proveerles a los que están cumpliendo su voluntad. ¿Quieren otra vez? Una cosa es que tú cumplas la voluntad de Dios y otra cosa es que tú seas usado para proveer a los que están cumpliendo la voluntad de Dios. El punto no es que Dios te use, porque Dios ha usado burros para hacer su voluntad. Eso no quiere decir que el burro esté tomando la decisión de cumplir los planes de Dios. ¿Sí estamos claros? De hecho, las personas que dan, pueden dar, fíjate, pueden dar por adoración a Dios, dar dinero o cualquier tipo de recurso, que es lo que hacemos acá, por eso la enseñanza es, da por gratitud, da por fe y da por adoración. ¿Por qué? Porque hay gente que da por culpa. Así como los padres que les dan a los hijos porque no están con ellos, así hay gente que le quiere dar a Dios dinero porque no está haciendo su voluntad. ¿Me estoy explicando con eso? Entonces la pregunta es, ¿dónde quieres estar? ¿En el centro de la voluntad de Dios o simplemente siendo usado para proveer a los que hacen la voluntad de Dios? Acá tenemos a un pueblo de Dios, repito, ese pueblo especial, casi borrado por completo del mapa, con excepción de esos 50,000. Porque esos 50,000 estaban listos para escuchar y para obedecer a Dios. 50,000 de más de 10 millones de personas mínimo. Estaban a punto de ser borrados completo del mapa, diluido entre los persas. Y tenemos por el otro lado, en contraste, a un rey pagano llevando a cabo el plan de Dios. ¿Ves? El plan de Dios nunca se va a detener. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios está en control.
Cuando tú digas Dios está en control, debes de tener en mente que Dios va a usar lo que sea, a quien Él quiera, para llevar a cabo su plan. Tu duda no debe ser si Dios está en control. Tu análisis debe ser si tú estás en el lado correcto de su plan perfecto, haciendo su voluntad, o nada más está siendo usado, o ni eso, para el plan de Dios. Segundo contraste. Vamos a ver el templo de Dios y el reino de Asuero. Esto ya en Esther. 70 años más adelante de cuando viene esa primera liberación, viene el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. ¿Qué nos está diciendo esto? Una extensión de terreno enorme. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete. Ahorita vamos a ver este banquete. ¿A quiénes? A todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media. Esta era una celebración de Estado, de ese nivel. Tenía los gobernadores, tenía los príncipes de provincias, ¿no? Es como los gobernadores, los presidentes municipales. Ahí tenía todos los influyentes. ¿Para qué? Ayúdenme a leer esto, ayúdenme. Acá para que se llenen, nos metamos en el pasaje. ¿Para qué? Para mostrar que las riquezas de la gloria de su reino. Ahora, ¿cuánto duró la pachanguita? 180 años. ¿Qué tal? Ni en Morelia, ni en Zumpango, ni las de Xochimilco. 180 días duró la pachanga. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Que Asuero tenía un reino impresionante. Aparte, acababa su sexenio y fue reelecto, o sea, porque fue afirmado en su reino. Tenía una gran extensión, era en extremo rico, pero también quería presumirlo a todo el mundo. Sin duda, Jerjes, que es el nombre de ese rey, sufría de todo lo que todos los gobernantes mundiales sufren, de un orgullo que lo llevaba a creerse Dios. Su reino era gigantesco y glorioso y había una abundancia tremenda. Miren esto y entendamos lo que pasa, porque luego dicen, ¿por qué a esos que no creen en ti, por qué los bendices? Yo sí que sí creo en ti, estoy reamolado. Bueno, entiende, aquí estamos para aprender y por supuesto para ser bendecidos, para que no caigamos en esas trampas del diablo. Porque aquí vemos un rey totalmente idólatra, orgulloso hasta morir, con una abundancia tremenda que aparte derrochaba con su gente, amigos y vecinos de su geografía. Entonces, por un lado tenemos esta gloria de un reino pagano, y vamos a ver qué fue lo que pasó con la instrucción, con la orden que dio Dios de reconstruir el templo. El primer templo fue el templo de Salomón. ¿Por qué es famoso el templo de Salomón? Porque era una cosa así única en el mundo, ¿no? De hecho, ha sido única en toda la historia. Esdras capítulo 3, versículo 12. Como ustedes pueden ver, el libro de Esdras, de Nehemías y el de Esther hablan de la misma etapa de la historia. Dice el 3:12 de Esdras: y muchos de los sacerdotes, ahora entendemos que fueron de esos 50,000 y 200 que eran cantores y levitas, y de los jefes de casas paternas, mira, ancianos que habían visto la casa primera. ¿Cuál? La de Salomón, la casa de Dios de Salomón. Viendo echar los cimientos de esta segunda casa, ¿qué hacían? Lloraban. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, los jóvenes. Y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría de la voz que la voz del lloro. Así es mi hermana. No sabe si está riendo o está llorando. No sabemos, no podemos decir. Ahora imagínense, multiplíquenlo por todos. Unos llorando y otros riéndose.
Entonces decía la gente, ¿qué es esto, no? Te parecía una reunión ahí carismática. Dice, porque clamaba el pueblo con gran voz de júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Entonces unos, ¡yeah! Y otros, ¡ah! ¿Por qué lloraban estos ancianos? Porque lo que estaban viendo del templo era una versión en extremo modesta comparada con la gloria del primer templo. Eso no demerita el esfuerzo de estas pocas personas que fueron obedientes a Dios y que empezaron a construir, pero que no contaban ni con los recursos materiales ni con los recursos humanos que contó el primer templo. En alguna otra ocasión, entre los domingos vamos a ver esa parte y es muy hermoso lo que Dios tiene ahí para nosotros. Además de que hubo poca gente, pocos recursos humanos y pocos recursos económicos y materiales, también hubo personas que se opusieron a estos israelitas que prácticamente eran solamente de 2 tribus, de las 12 que habían. Y se opusieron durante mucho tiempo a la construcción del templo. No querían porque los veían como enemigos. Entonces el pueblo de Dios siempre, fíjate nada más esto, siempre el pueblo que le obedece a Dios, siempre va a ser la minoría. ¿Se acuerdan Juan capítulo 6? Cuando Jesús dio las tortas de sardina. ¿Cuántos recibieron tortas de salmón, de sardina? Por ahí de 15,000 personas. 5,000 varones, sin contar a mujeres y a niños. Mínimo 15,000 personas. Ya no hubo torta de salmón. Vino la predicación de la palabra. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos se quedaron? 12. Los que obedecen a Dios siempre son la minoría. A ver, vamos a cambiar esto y vamos a ver si es cierto. Digan conmigo, los que obedecen a Dios siempre somos la minoría. No, ¿cómo va a ser la mayoría? Se los estoy demostrando. ¿Le pueden dar un pellizco, por favor? Fanny, ¿podrías venir a despertar a tu marido, por favor? ¿Ven cómo siempre hay alguien en contra? A ver otra vez, los que obedecen a Dios siempre somos la minoría. Esa es la verdad. Y yo ahora te estoy haciendo que tú digas, yo soy de esa minoría. Yo esperaría que aquí, en Río de Agua Viva, todos obedezcamos a Dios. Y aún así vamos a ser la minoría contando a todo el pueblo de Dios que está vivo ahora. Ajá. Entonces, esa gente, pocos, y luego con enemigos, entendamos cómo es la vida del pueblo de Dios. Siempre vamos a ser los menos y vamos aparte a tener igual o más dificultades que la mayoría. Pero esa es la provisión de Dios. Ahí se mueve Dios, para que su gloria se vea, para que te quede claro que no eres tú, ni tu fuerza, ni tu inteligencia, sino que es Él obrando a través de ti. Esta condición hizo que se tardaran 121 años en completarse la construcción del templo. Durante esos siglos, hasta el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Hacia el primero, o sea, del siglo V hacia el siglo I, o sea, yendo de atrás para adelante, del V al I, las glorias de los reinos, como el persa, sobresalían, eran gloriosos los reinos, incluyendo el romano. ¿Y el templo de Dios? Pero hay algo interesante. ¿Ya vieron el contraste? El reino de Persia, ¡pum! Una cosa, o sea, tú pasabas ahí por el reino de Persia y veías y decías, ¡oh! ¡Qué cosa tan impresionante! Veías el templo de Dios y decías,
¿A dónde te preferirías ir? ¿Al reino de Persia? ¿Ya ven? Pero hay una profecía muy interesante acerca del segundo templo. Miren a Ageo. Ageo, el profeta Ageo, uno de los profetas menores, por supuesto también profetizó en tiempos de Esdras y de Esther. Dice Ageo 2:9. A ver, ayúdenme a leerlo. ¿Listos? Dice, la gloria... Una maravillosa profecía. La gloria primera, la gloria postrera, o sea, la última, o sea, la gloria de esta segunda casa va a ser mayor. ¿Cómo era el templo de Salomón? Bueno, la del segundo templo iba a ser todavía mayor. Pero ¿cómo podría ser si tenemos a esos ancianos llore y llore de lo que están viendo? De entrada el terreno del templo de Salomón era una cosa así, ¿no? Impresionante, y este era un terrenito ahí. Y ya habían echado los cimientos y lo construyeron y nunca llegó a tener la gloria. Nunca llegó a ser tan magnífico como el de Salomón. Pero ahí está la profecía. ¡Ah! Y el primero no. Vamos a ver. Vamos a resolver este enigma. Ageo capítulo 2, versículo 6. El profeta Ageo. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y tierra, el mar y la tierra seca. Por cierto, aquí le está hablando al líder de Israel que se llamaba Zorobabel y al sumo sacerdote que se llamaba Josué. Y les dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a las naciones. Por eso les decía al principio, a ver si espero que este mensaje nos sacuda. Y mira, dice, y vendrá el deseado de las naciones. Y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahí está el texto que también nos gusta citar, y ojalá lo sigamos haciendo y creyéndolo y haciéndolo nuestro. Dios dice, mía es... A ver, otra vez todos, digan fuerte. ¿Quién dice? Ahora di mi papá. Entonces, Zorobabel, el líder de los israelitas, y Josué, el sumo sacerdote, no contaban con los recursos con los que contó Salomón. Métanse eso bien en su cabecita. O sea, en otras palabras, estaban igual que nosotros. No contaban con los recursos que contó Salomón, ni con las circunstancias con las que contó Salomón. Porque cuando Salomón construyó el templo, todos estaban a favor de él. Todos, hasta su papá. Aunque todo estaba en contra de Zorobabel y de Josué, tuvieran poco dinero y pocas personas, Dios les iba a dar, número uno, todo para culminar la obra, pero les iba a dar algo más. O sea, el templo sí se construyó. No fue tan magnífico como el primer templo, pero Dios les iba a dar algo más. ¿Qué les iba a dar? Dice, vendrá el deseado de las naciones, y llenaré mi gloria de esta casa. Ese segundo templo, que además con el paso de los años fue llamado el templo de Herodes, porque Herodes lo remodeló y lo amplió. A ese segundo templo fue al que entró Jesús caminando. El deseado de las naciones es Jesús, el Salvador. Ese templo fue visitado en persona por Dios en la persona de Jesús. Pero hay algo más que decir al respecto de esto. Se los voy a decir al final de este segundo templo. ¿Ok? Pero entonces, segundo contraste, el reino de Persia, fastuoso, majestuoso. El templo de Dios, ahí medio sancochado. Medio que sí, medio que no. Y ya con la gloria primera, para nada. Pero quédate con eso que te acabo de dar, ¿ok? ¿Todos? Tercer contraste. Y empiecen a agarrarse, por favor, de donde puedan, y pónganse bien atentos.
Tercer contraste, una mujer pagana más sabia que el pueblo de Dios. Ya vimos a un rey, ahora vamos a ver este pueblo en contraste con una mujer pagana. Miren, el libro que estamos estudiando, ¿cómo se llama? Esther. Y como que ella es la famosa, pero hay otra mujer antes que ella, que fue tan importante y relevante como la misma Esther. Vamos a ver, capítulo 1, versículo 10 de Esther. Entonces, ¿cuánto duró la fiesta de Jerjes? 180 días. Y al final de los 180 días, dijo, creo que necesito un poquito más de fiesta. Y se aventó otra fiesta de 7 días. El séptimo día, esta fue como para una fiesta VIP, ya fue como para menos. Dice, el séptimo día cuyo corazón estaba alegre por causa del vino, en otras palabras, el rey estaba en Persia. El rey era muy de Persia. De aquí viene el dicho ese mexicano. Dice, cuyo corazón estaba, y miren qué bonito lo dice la Biblia, ¿no? Estaba briaguísimo. ¿Cuánto tiempo llevaba así? 187, medio año. ¿Y tú creías que aguantabas? Y luego mandó, estando así, o sea, estando mega borracho, mandó a Meumán. Yo no sé si podía pronunciar ese nombre estando borracho. Abitsa, Jarboná, Victa, Abacta, Setar y Carcas. Por eso luego cuando andas así, empiezas a mencionar estas, se te empiezan a entender estas palabras. Y uno, ¿qué? Oye, mi amor, ¿qué? Visa, japonés, visar, bagata. Ya está hablando persa, literal. Dice que eran los eunucos. Los eunucos eran por la característica física que no tenían ya una parte importante de su cuerpo, pero también era como funcionarios del gobierno, o sea, eran altos funcionarios. Y entonces los llama y dice, a ver, tráiganse a la reina Basti, ¿no? Está bien contento. Y que ésta se presentara con la corona real, o sea, con todo el protocolo, para mostrar su belleza. O sea, no solamente quería presumir su reino, quería presumir a su señora. Ah, eso parece. Y a los príncipes, pues era muy hermosa. Ahora, ayúdenme a leer acá, ¿qué dice? Pero la reina Basti desobedeció a Tómala, que le fue enviada por medio de los eunucos y no quiso presentarse ante el rey. Entonces el rey se mega enojó, borracho y enojado. Jamás lo han visto ustedes, ¿verdad? Borracho y enojado, y se encendió su ira. Ahora, esto es muchísimo más que un problema matrimonial, mucho más, como lo han querido presentar algunos estudiosos de la Biblia. Mis queridos, se trata de la representación gráfica en una novela, como una historia real, del sistema machista que existía desde aquel entonces y que era aplastante desde aquel entonces. Por un lado, un sistema machista, y por el otro lado, una mujer valiente que se atrevió a desafiar a ese sistema y al mismísimo rey que encabezaba ese sistema. Mira qué tremendo contraste. Por un lado, un pueblo de Dios hecho al sistema de ese reino. En todo. No oraban, no adoraban, ni buscaban establecer la justicia de Dios. Les valía un cacahuate.
¿Dónde estaban las mujeres del pueblo especial? Y sobre todo, ¿dónde estaban los hombres de ese pueblo especial? ¿Saben dónde? Hechos a la imagen y semejanza de Jerjes, de los gobernadores, de los príncipes, de los principales, hecho a la forma de todos ellos. Los tres contrastes son terribles, pero este está tremendo. Por un lado tienes a ese pueblo desaparecido por completo, casi por completo, y por el otro una mujer persa, por favor, que no conocía a Dios, no conocía la Escritura, pero que decía, yo no me voy a conformar a este mundo. Vasti era reina, sí, era reina Vasti, pero tenía en su contra al rey, lo cual no era tener en su contra nada más a su esposo, sino al rey con toda su investidura y con todo lo que eso significaba, que era el más poderoso de todo el mundo conocido. Tenía en contra todo el imperio, porque todo el imperio estaba con el rey, y tenía en su contra a toda la cultura machista de aquel entonces. ¿Por qué no quiso presentarse Vasti ante el rey? ¿Qué le costaba, diría alguien? Alguien diría, pues ya, hombre, el consejo, ¿no? De la comadre, ya, para que no tengas bronca con tu esposo, ve. ¿No? ¿Por qué no se quiso presentar? Número uno, porque el rey estaba borracho. Y llevaba meses borracho. Había estado así por 6 meses embriagado. ¿Ustedes creen que estaba tomando decisiones congruentes, coherentes, cabales, sabias? No. Miren, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero en esas 6 meses de fiesta, entiéndanlo, no era una fiesta de niños, no había payasos ni globitos, eran borracheras y orgías. Solamente Dios sabe con quién no habrá tenido relaciones ese rey. Pero de eso se alimenta el macho, ¿no? De presumir, de tenerlas a todas, de estar bien borracho. Y entonces en su briaguez, perdónenme ustedes, pero en su estupidez, tráiganme la reina, se las voy a mostrar a mi vieja, que vean que Dios es capaz. ¿Entienden? Porque, o sea, la reina que, o sea, Vasti que, el rey y sus gobernadores y los principales y todos los hombres veían a las mujeres como un simple objeto, algo que se puede tomar, usar y luego tirar a su antojo. Ese es el valor que le ha dado los sistemas mundiales dirigidos por personas que no conocen a Dios, a las mujeres, como objetos que se pueden tomar, que se pueden usar al antojo de cada quien y luego despreciar o llamarlas para presumir de ellas. Vasti se negó a ser usada por ese sistema. Por ser usada como todas las mujeres de su tiempo estaban siendo usadas. Y creo que debemos decir como las mujeres de todos los tiempos, incluyendo nuestra aterradora actualidad, donde en México estamos viendo
cómo están siendo asesinadas a plena luz del día las mujeres después de haber sido usadas. No solamente las sacan de sus casas, ahora hasta las están quemando a plena luz del día. Y esa resistencia de Vasti, decir, yo no voy a permitir que mi vida sea usada. Fíjate, Vasti, yo no sé cómo fue en su pensamiento, pero ella, tal vez sin saberlo, sí decía, yo soy especial. Yo soy un gran tesoro. Yo soy riqueza. Yo no voy a dejar que me usen y que luego me tiren. Una mujer que tal vez ni siquiera escuchó eso. O que tal vez oyó por ahí alguna mujer, algún judío, hablando de aquella promesa, de aquella palabra de Dios. Pero al pueblo al que se le dio, la olvidó. Y a quien no se le dio, la vivía. ¿Qué hizo el rey? ¿Fue a hablar con su mujer para tratar el asunto? ¿Te das cuenta? A ver, mi vida aquí, ¿cómo que? Pues, ¿qué va a hacer si está briago? Perdónenme ustedes otra vez, estaba idiotizado por el alcohol. Idiotizado por el alcohol. Pero ni el alcohol le dio el valor para ir a hablar con su señora. Fue a consultar, ¿a quiénes? A los sabios de su reino. Entre comillas, sabios. Otros hombres igualitos que él. En vez de ir a hablar con su señora, a ver, voy a llamar a mis sabios para que me digan qué tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta cómo ni el alcohol le da el valor a un hombre de enfrentar a la mujer? No. Si esta situación está... Te voy a dar una definición de machismo. Te voy a dar tal vez la definición más corta de machismo que puedas recibir. Anótala en tu mente y en tu corazón. Machismo es cobardía. Eso es machismo. Yo quiero que veas algo, por favor. Y tal vez alguien acá te pueda reaccionar. Si alguien ve esto, escucha esto. Pero vamos a recibir su reacción con todo gusto, con todo amor. Pero yo quiero que vean algo. Nosotros vemos en nuestra actualidad que hay un pleito, una pugna entre el feminismo y el... A ver, otra vez, por favor. Vemos que ha habido o que hay una pugna, una lucha, una batalla entre el feminismo y el... ¿Y el? Otra vez, por favor, ¿y el? No contra el masculinismo. De hecho, cuando lo escribía me lo marcaba como error porque ni siquiera está contemplada la palabra masculinismo. Feminismo sí. Pero la lucha, el pleito del feminismo no es contra la masculinidad del hombre, sino contra el machismo. ¿Qué es machismo? ¿Cuál es el principio que opera cuando una persona ataca a otra? Ya sea hombre a mujer, mujer a mujer, hombre a hombre, pueblo a pueblo. ¿Cuál es el principio que opera, que la Biblia nos enseña, que está detrás de una persona que ataca a otra para someterla? ¿Se acuerdan cuál es ese principio? El miedo. Se los he dicho. Lo dice claramente la Escritura cuando viene el nuevo faraón que no conocía a José y ve al pueblo hebreo. ¿Y cómo lo ve? A ver otra vez, ¿cómo lo ve? Los ve y dice, estos están pero re bien.
no vaya a ser que se levanten contra nosotros, mejor los voy a someter. ¿Qué es eso? Miedo. Miedo. Entonces, el principio que opera cuando una persona ataca a otra para someterla es miedo, le tiene miedo. Y eso es lo que vemos con este rey. Rey, el rey más importante, el rey más poderoso, y le tiene miedo a su señora. No la enfrenta, va con sus supuestos sabios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer con mi señora. Ese es el principio que está detrás o debajo del machismo. Los machos le tienen miedo a las mujeres. Tienen miedo de que sea mejor que él. Tienen miedo de que sepa más que él. Los machos tienen miedo que los hombres, que las mujeres puedan más que él, que logre más. Y por eso la atacan, las amenazan, las someten, o como lo estamos viendo, las matan. Un verdadero hombre, por eso te hacía esa diferencia entre el macho y el hombre. El que tiene la verdadera masculinidad. El verdadero hombre es diferente al macho. Por eso la pelea de la mujer no es contra el hombre, no es contra la masculinidad, sino contra el machismo. El hombre que tiene miedo usa de su fuerza bruta. En vez de protegerla, para dañarla. Y la suma a la fuerza bruta de otros hombres, de otros machos. Se juntan entre ellos porque no se atreven a enfrentar a su mujer. A otros machos igual de cobardes que él, para ver cómo vuelven a someter a la mujer, para tenerla en el lugar que le corresponde, como un simple objeto que nos sirva y que no se salga de ese huacal. Esther 1:16. Aquí está el sabio de Memucán. Porque por eso Dios le dejó ese nombre. Ahí tienes al sabio de Memucán, dando su gran consejo al rey y a todos los príncipes. La reina Vasti ha ofendido. Ay, no solamente al rey Asuero, sino a todos los príncipes y pueblos y provincias del reino. Era más, hijo. Lo que ha hecho la reina llegará a oído de todas las mujeres. ¡Oh! ¿Y si se enteran? ¿Y si se enteran que una mujer osó desafiar al rey? No, pues ya valimos. Ellas van a tener en poca estima a sus mariditos. Ay, pobrecitos. Pues ellas dirán, el rey Asuero ordenó a la reina Vasti que se presentara al hotel y ella no fue. Y entonces las señoras de Persia y de Media, que sepan lo que hizo la reina, por eso fueron a hablar con López Dóriga y con todos los demás para que no saliera esto en las noticias, lo dirán a todos los príncipes del rey. Mira, y habrá mucho menosprecio para nosotros, pobrecitos, y se van a enojar contra nosotros las mujeres. Si al rey le parece bien, que se dicte un decreto real de parte de su majestad y que éste se inscriba en las leyes de Persia y Media. Fíjate nomás. O sea, no puede enfrentar a su mujer y usan los poderes del Estado para que no sea quebrantado jamás este decreto. ¿Cuál es el decreto? Que Vasti no vuelva a presentarse ante el rey Asuero por rebelde. Y que el rey declare reina a otra que sea mejor que ella.
¿Qué tal? Mira nada más a estos pobrecitos hombres, ¿verdad? Pobrecitos. ¿Cómo los lastimó una mujer? ¡Ay, nos ofendieron a todos! Fíjate nada más. Los sabios, los varones. Toda una nación de varones o de hombres. ¡Ay, nos ofendió! Una mujer nos ofendió. Así no se puede jugar en la vida. ¿Ves el miedo? Ahí en este texto. Si se enteran las mujeres de nuestra nación, no, ya. Vamos a perderlo todo. Si se enteran las mujeres, lo vamos a perder todo. ¿Qué era todo? Te voy a decir que era todo. Poder y libertinaje. Eso es lo que quieren los machos. A un macho no le puedes decir nada a su esposa. El macho quiere tener a la esposa y a sus amiguitas. Quiere tener el poder, quiere tener el control y que no se le alebreste la señora. ¿No? Pero como no tiene argumento el macho, pues ¿qué va a usar? De su fuerza, ya sea física, económica. Pero como diría alguien, va a usar de eso porque el macho está moralmente derrotado. No solo moral, espiritualmente derrotado. Yo te voy a pedir, por favor, que notes la calidad del carácter de estos supuestos hombres. Dicen, nos van a tener en poca estima. ¿Ves? El macho depende del valor que la mujer le dé. El hombre depende del valor que Dios le da. El macho no. Y nos van a despreciar. Nomás imagínate que resulta que el supuesto desprecio que iban a tener las mujeres por estos machos iba a afectar al reino. O sea, mujeres, vean el poder que tienen. O, dicho de otra manera, vean el poder que los machos les dan. Por eso el machismo le tiene miedo a la mujer. Porque el machismo sabe lo que vale la mujer. El problema del macho es que no sabe lo que vale él. Y entonces viene la supuesta solución. Vean qué tremendo es esto. ¿Cuál es la solución del macho? Desaparece a la mujer. Total, hay muchas. Tráete a una mejor, traducción de mejor, una que obedezca calladita. Que no te ande diciendo ahí qué tienes que hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No, calladita. La cocina, los hijos, la cama. Nada más. Que no haga otra cosa. Esos no son hombres. Esos son machos. Estás viendo al macho persa. O sea, al cobarde persa. Pero también al macho judío, al macho romano, a los machos españoles, a los norteamericanos, a los mexicanos, a los colombianos, a los japoneses, chinos, de todos lados del mundo. El macho es igual en todos los tiempos y en todas las regiones, trasciende a culturas y a edades. Por eso es que Dios busca levantar hombres con un corazón como el de Él. Dios quiere rescatar a los hombres del machismo, del miedo, de su poder y libertinaje, para levantarlos seguros, que sepan ocupar su lugar como cabeza, como autoridad, para proteger y guiar a su mujer y alegrarse con ella. Por eso Dios también quiere levantar a mujeres con un corazón como el suyo, que sepan ocupar su lugar, ser esa gran ayuda idónea para el cumplimiento del propósito de Dios.
Alguna vez leí a un escritor que decía, lamentándose, decía, a la mujer le tocó vivir en un mundo de hombres. Con respeto a ese escritor, que no me acuerdo quién sea, quiero corregir un poco y decir que a la mujer le tocó vivir en un mundo de machos, no de hombres, de machos. Mis queridas mujeres que están aquí y las que estén oyendo en cualquier parte del mundo, ojalá esto pueda entrar a su corazón y a su ADN, sin importar su edad. Su lucha no es contra el hombre, sino contra el macho. Su lucha es contra ese cobarde que se junta con otros cobardes igual que él para someterlas, matarlas, destruirlas. Un hombre, un verdadero varón, jamás va a hacer eso con una mujer. Una de las razones por las que Dios quiere levantar a hombres con un corazón como el suyo es para que los hombres hagamos una mea culpa. ¿Saben lo que es eso? Un reconocimiento real y podamos pedirles perdón a ustedes, mujeres. Un verdadero hombre de Dios no le tiene miedo ni le tiene coraje a su mujer, sino se alegra de ella y con ella. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar 2 testimonios maravillosos de 2 mujeres de cómo han sido valientes, esforzadas en la fe en Dios y cómo Dios las ha estado respaldando. Dios, quien es el dueño del oro y de la plata y también es nuestra querida Tania, nuestra querida Diana. Yo estoy seguro que sus esposos se alegraron enormemente de lo que Dios está haciendo con ellas. Por supuesto, en el caso de Diana, sus hijos también. Digo porque los hijos de Ángel y Tania todavía están chiquitos y a lo mejor todavía no alcanzan a dimensionar, pero yo estoy seguro que Ángel y Charlie se llenaron de alegría y alabaron a Dios por lo que está haciendo con su mujer. Porque eso hace un varón de Dios. No la aplasta, no la detiene. Los hombres debemos de estar constantemente alentando a nuestras esposas o a nuestra esposa para que avance. Y debemos alegrarnos con ellas en lo que Dios haga a través de ellas. No jamás detenerlas, jamás sentirnos inseguros, jamás pensar que ellas sí, nosotros no, porque cada uno tiene su lugar en el diseño de Dios. Y permíteme aquí ya yendo a la parte final, y vamos a hablar más de Basti en la próxima semana, primero Dios, pero permíteme aquí unir los 3 contrastes y terminar. La providencia de Dios está detrás de cada persona, está detrás de cada decisión, de cada evento, y está dirigiendo absolutamente todo para su propósito. Dios usó a un rey pagano e idólatra para que su pueblo pusiera sus ojos, o sea, su atención y esfuerzo en la reconstrucción del templo. Era imposible que eso sucediera, amigos. ¿Por qué? Porque el pueblo llevaba varias décadas esclavizado y además ellos ya se habían hecho a la usanza del pueblo de los persas. Era prácticamente imposible que ese templo fuera reconstruido. Pero aprende esto. Dios siempre tiene un remanente. Es la minoría de la que te hablaba al principio. Una minoría que se mantiene firme y fiel a Él, que cae. No es perfecto, cae, pero se levantan y siguen buscándolo a Él.
ese remanente que en aquel entonces fue de 50,000, ni 50,000, fueron los que regresaron a Jerusalén obedientes a reconstruir el templo. Con los pocos que le creamos a Dios, que confiemos en Él y seamos fieles, en Río de Agua Viva vamos a construir casa para Dios y para su iglesia. Yo lo creo con todo mi corazón. Veremos cómo Dios, ojo con esto, veremos cómo Dios mueve el corazón de las personas para dar. Pero recuerda, por favor, que una cosa es que Dios te use o que Dios use a alguien, no voy a hablar de ustedes. Recuerda que una cosa es que Dios use a alguien y otra que ese alguien esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué vas a dar tú? No porque Dios te ordene, sino porque tú quieres adorarlo, le quieres agradecer y quieres tener fe. Por eso tu ofrenda es abundante, por esas 3 razones. No vas a ser un medio de provisión, vas a ser un hijo que le adora y que le sirve. ¿Ok? Tal vez el pueblo de Dios no se vea mucho y la gloria de los reinos actuales sea espectacular. El de México tal vez no, pero vemos otros reinos, ¿verdad? Pero la profecía, y aquí es donde regreso, Ageo, dice que la gloria del segundo templo va a ser mayor que la del primero. ¿Cómo era la gloria del templo de Salomón? ¿Verdad? Bueno, abrigan conmigo, mayor es y será la gloria del segundo templo. Eso quiere decir que el segundo templo va a ser mucho mejor que el templo de Salomón. ¿Por qué otra cosa es famoso Salomón? Porque nunca ha habido otro reino igual de rico, ni el persa, ni el babilonio, ni ninguno. El de Salomón fue el más rico de todos. Bueno, pues entonces, nosotros ya vimos que el segundo templo, que es el de Zorobabel o de Herodes, el que estaban construyendo. ¿Pero quién entró a ese templo? El deseado de las naciones. Y ahí esas personas pudieron ver gráficamente, aunque no lo entendían del todo, pudieron ver literalmente, viendo a Jesús, al Hijo de Dios, entrar al templo, llenando ese segundo templo con la gloria de Dios. Con todo lo grandioso que era el templo de Salomón, Jesús jamás entró al templo de Salomón. Ni el Espíritu Santo entró al templo de Salomón. El que entró fue Jesús, al segundo templo. Pero, di conmigo por favor, el segundo templo no es de Zorobabel, ni de Herodes, sino de Cristo y del Espíritu Santo. Ojo, cuando Dios se encarnó en Jesús y caminó entre nosotros, fue a ese segundo templo y entró a él. Pero luego ese templo fue destruido y nunca más se levantó otra vez. Entonces, ¿cómo era posible que la gloria del segundo templo fuera mejor que que el del primer templo? Bueno, ese segundo templo no fue levantado nunca más. Y te voy a decir algo para que lo tengas bien claro y después, más adelante te lo voy a explicar. Tampoco va a haber un tercer templo como muchos esperan. No va a haber un tercer templo. ¿Por qué no? Porque después de ser destruido el segundo templo y nunca se levantó otra vez, entendemos que la profecía de Ageo no se refería a ese templo de piedra. Porque Dios dice, su palabra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Solo hay un templo que Él habita y ese templo es hecho por Él. ¿Cuál es ese templo? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y el que no lo sabía, ahora lo va a saber. ¿No saben que qué? ¿Que quiénes? ¿Que quiénes? Son el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? A ver, pueden levantar una mano o las dos y decir, yo soy el segundo templo. Y la gloria del segundo templo será mayor y mejor que la del templo de Salomón. ¿De quién está hablando? De ti. De ti. Otra vez, ¿cómo fue el templo de Salomón? Tú vas a ser mejor que el templo de Salomón. Porque la gloria del primero no se compara en nada a la del segundo. Y no se refería al templo de Zorobabel ni el de Herodes, se refería a ti. Dios te creó, Dios te formó y te quiere transformar para hacer de ti su habitación, su templo. Ajá. Por eso es mayor la gloria. O sea, si el templo de Salomón existiera y tú te paras frente al templo de Salomón, la gente se va a admirar de ti, no del templo de Salomón. Va a decir, ¡oh! ¿Por qué fue famoso el templo de Salomón? Pero Dios es el dueño de él. ¿Y es tú? Dicen que no hay mujeres feas, sino maridos pobres. Pero mujer, no solamente es que Dios quiera que tengas un marido, que parte de su presupuesto sea invertido en ti, sino que tu papá, que es el dueño del oro y de la plata, quiere invertir sus recursos en ti, para que estés embellecida por dentro y por fuera todo el tiempo. Ahora mira, tal vez otras personas que no conocen a Dios se vean mejor que tú hoy, pero te tengo una pregunta. En el siglo V el reino de Persia fue el más glorioso. ¿Dónde está ahora el reino de Persia? ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Me están entendiendo? Con todo y lo glorioso que fue el reino de Persia, dice la Escritura, como hierba. En la mañana sale y por la tarde son cortados. Pero aquellos que parecía que se iban a desaparecer, mírenos, aquí seguimos hermosos y Dios quiere que florezcamos y que crezcamos y que demos mucho fruto para gloria de su nombre. Aleluya por eso, ¿verdad? Entonces, por muy bonitos que se vean los reinos actuales, por muy próspero que se vea tu vecino, o tu jefe, o el dueño de la compañía donde estás, si no conocen de Cristo, ellos van a desaparecer. Pero tú que eres su pueblo, que eres su iglesia, que eres su templo, vas a permanecer y serás construido ni más ni menos que por la misma mano de Dios que es tu Padre y vas a ser glorioso. Porque ahí dice la profecía, la gloria del segundo templo es mejor que la de Salomón. Tú vas a ser glorioso. Tú vas a ser glorioso. Ahora, varones, ¿habrá aquí algún varón de Dios? ¿Ok? Quiero pedirles algo, por favor. Y si alguien ve esto en cualquier parte del mundo, ¡ay! ¡No se me vayan! No se me vayan porque esto es lo último. Quiero pedirles algo a algún varón de Dios que esté aquí hoy. Y miren, tal vez no sea mucho, pero va a ser un comienzo. Y como lo estamos viendo, Dios puede hacer mucho con poco. Más con menos y todo con nada. Así que vamos a poner nuestra confianza
en que esto que yo les voy a pedir, varones, que hagamos hoy, lo pongamos en manos de Dios para que Él lo multiplique, y quisiera que esto fuera multiplicado en todo el mundo. ¿Por qué llamo a los varones de Dios? Porque necesito que sean valientes, varones, y honestos, que sean reales, que no lo hagan nada más porque yo lo estoy pidiendo aquí. Necesito pedirles, y necesito varones así, para que hoy, de todo su corazón, puedan ir con sus mujeres y pedirles perdón por las veces que se han comportado como machos, que las han menospreciado, que las han destruido o que las quieren desaparecer de sus vidas. ¿Se dan cuenta por qué se requiere valentía? Mujeres, a donde llegue este mensaje, yo sé que no es mucho, pero perdónenos, mujeres. Solamente un macho puede actuar como esos animales que las han matado, que las han socavado, que las han violado, que las han desaparecido, que aún sus cuerpos han desaparecido. Yo sé que no hay palabras, pero en el nombre de Jesús les pido que nos perdonen. Perdonen por la bestialidad, por la cobardía. Pero quiero decirles que aquí hay un hombre, un varón, porque por supuesto ha fallado, soy yo. Y hoy yo estoy haciendo un llamado aquí a varios o a todos los hombres que estén acá para hacer un compromiso, para nunca más participar de la cobardía del machismo. Y yo quiero pedirles, si hay algún varón o algún hombre que esté escuchando, que se una a este compromiso y de todo su corazón, de verdad, nos comprometamos para estar al servicio de ustedes, mujeres. No para exaltarlas, no para sobreestimarlas, sino para darles el valor que Dios les da y servirles durante todo el tiempo de sus vidas. Sea quien seas, mujer, donde quiera que estés, perdónanos en tu corazón, te lo ruego. Si hay algún varón valiente acá, vaya con su mujer y reconozca de todo corazón las veces que se ha comportado como un macho. No importa si es tu esposa, tu novia, tu mamá, tu amiga. Honestamente pídele perdón. Yo sé que ya no lo hago mucho, ma. Yo sé que ya no lo hago mucho, pero perdóname por todas las veces que te grité. Que te he levantado la voz. Gracias.
Hermanita, ya sé que ya lo hice, pero perdóname por las veces que no he tomado en cuenta tu voz, tu opinión. Y si hay algo más en lo que te he fallado, de verdad te pido que me perdones. Yo me comprometo contigo a estar siempre para cuidarte y para protegerte, para servirte. Te quiero mucho. Mi amor, ven. Ven, perdóname. Muchas veces me he sentido muy inseguro. Perdóname. Y por muchas cosas que no. Ya luego hablaremos. Te pido que me perdones. Te amo con todo mi corazón. Entonces me comprometo contigo a servirte, a protegerte y a guiarte. Solo a ti. Ayúdame a que mi valor provenga siempre de Dios y no necesite nada más. No necesite nada más, sino tu atención y el valor que tú me das también y tu respeto. Querida iglesia, y a todo el mundo, ojalá este mensaje llegue a todo el mundo. Esta es parte de la gloria del segundo templo. Porque en ningún lugar, en ninguna sociedad, sino solamente en la iglesia de Dios, puede suceder lo imposible. Que los varones, sin temor, podamos reconocer nuestras fallas y comprometernos a ocupar el lugar que nos corresponde. Eso no se da en el mundo. Eso no sucede en ninguna sociedad. Solo en la iglesia. Matrimonios restaurados, familias levantadas por la gloria de Dios. Para que no tengamos que andar fingiendo que estamos bien. Porque de eso no se trata la vida. Eso es parte del religiosismo. Sino que vivamos sabiamente. Que si fallamos tengamos el valor de pedir perdón. Que si nos lastiman tengamos la fuerza para perdonar. Y que sigamos creciendo por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Esta es la gloria de la iglesia. No toda, parte. Pero por eso la promesa ahí está y la profecía se va a cumplir. La gloria del segundo templo no se va a comparar en nada, a la de Salomón. Y ese templo eres tú. Gloria a Él.